Buenos días a todos y todas, bienvenidos a este evento sobre Dragon Natural Speaking, una forma fácil y rápida de trabajo para dictar, corregir y transcribir sus textos. Punto. A dormir. Esto es un comando de Dragon Natural Speaking que nos permite pausar nuestro dictado, esto con el fin de mostrarles una pequeña presentación que les tenemos lista para explicar un poco lo que es el programa de Dragon Natural Speaking. Bien, existen muchos programas o aplicativos desarrollados para el reconocimiento de voz. Sin embargo, Dragon Natural Speaking, hay que decirlo, lleva un buen récord en este aspecto, ya que utiliza complejos modelos acústicos y estadísticos que le permiten adaptarse rápidamente al usuario de diferentes formas, incluso familiarizarse con el sonido de su voz y con las palabras que utiliza frecuentemente al dictar o redactar sus documentos. La versión de Dragon Natural Speaking 12.5 nos permite hacer un reconocimiento no solamente en el entorno del trabajo, sino también en nuestra vida personal, ayudándonos a redactar documentos e incluso el correo. Bueno, ¿quiénes utilizan Dragon Natural Speaking o quiénes lo pueden necesitar? En primer lugar, habría que decirlo, en cualquier despacho público y oficinas de entidades en general, tanto públicas como privadas, cuyo trabajo se centra tanto en la lectura como en la escritura de documentos, es decir, casi en todo. En segundo lugar, existe dentro de Dragon dos paquetes especializados que están orientados a la parte legal en el derecho y otra en el uso frecuente de aplicativos. Tiene compatibilidad con aplicativos médicos para los consultorios en el cual el médico tiene que desgastarse a veces documentando sistemas de información médica o de salud. El Dragon Natural Speaking puede ser una herramienta de ayuda, ya que cuenta con diccionarios especializados. Por otro lado, va a ser muy útil para investigadores que recolectan información de campo, especialmente en el área cualitativa, donde tenemos que realizar trabajos como los diarios de campo, entrevistas, grupos focales, etcétera. Puede ser interesante hacer la recolección de información a través de dispositivos móviles, muy habitual hoy en día, que nuestro diario de campo sea un dispositivo, sea a través de los teléfonos celulares. Con Android existen numerosas aplicaciones e inclusive a través de los iPhone y grabadoras especializadas. Esto con el fin de algunas de ellas inclusive van a tener compatibilidad completa con el Dragon Natural Speaking y por supuesto nos va a facilitar la transcripción de las grabaciones que hayamos realizado en campo. También
es importante para autores, escritores, periodistas y demás profesionales que requieren de escritura constante, tanto de textos académicos o científicos. También sería útil para personas con disminución de capacidades físicas que requieren algún apoyo para la lectura y la escritura, con ciertas limitaciones para manejo del teclado, etc. Bien, de esta manera ¿cuáles serían las ventajas que nos ofrece el uso de un programa como Dragon Natural Speaking? En primer lugar, nos va a permitir hacer ahorro de tiempo. Un segundo, que creo que tengo activo el micrófono, por alguna razón se activó. Ya creo que lo solucionamos. Ok. Y en primer lugar, el ahorro de tiempo es fundamental. Y ahorro de tiempo significa ahorro de recursos. Es decir, que podemos, si se trata de nuestra propia voz y ha habido un entrenamiento adecuado, seguramente que va a reconocer el 100% de los textos o de las voces, de tal manera que todo va a ser transcrito. Existe la posibilidad de que algunos términos deban ser entrenados, pero esa es la otra gran ventaja que tiene sobre los demás software de reconocimiento de voz. De hecho, Windows 7, Windows 8 trae un reconocimiento de voz, pero resulta muy poco útil cuando se trata de palabras nuevas. También los iPhone y los Mac traen reconocimiento de voz sin la posibilidad de entrenamiento. Esa es la gran debilidad del resto del software, mientras que Dragon Natural Speaking nos va a permitir un reconocimiento perfecto en el caso de que hagamos un adecuado entrenamiento de dichos términos, en el cual con el tiempo ustedes van a ver cómo mejora notablemente el reconocimiento de voz. También nos evita problemas de salud, la atención al mecanografiar. Más de las veces podemos optar posiciones diferentes, hacer deporte mientras dictamos, etcétera. Evitar problemas del túnel del metacarpo, que es tan habitual hoy en día, y otro tipo de dificultades que se puedan presentar. También les voy a mostrar un pequeño ejemplo de la grabación de voz. Como les decía, lo podemos hacer a través de diferentes dispositivos. Recuperamos la grabación y posteriormente se hace la transcripción en formatos generalmente que traen los diversos dispositivos, como las grabadoras, las tablets, el iPhone, etcétera. Y por supuesto, ya habíamos comentado la capacidad de aprender palabras y vocabulario especializado en usos específicos, como decíamos, en el medio de la medicina, en los entornos de investigación, y sobre todo aquellas personas que tienen la labor de transcripción. Esto no le quita el trabajo a nadie, todo lo contrario, va a facilitarle y ganar tiempo, y seguramente ahorro de dinero también. También para periodistas, escritores, autores. Dragon nos permite personalizar comandos. Nosotros podemos, digamos, aquellos textos que son repetitivos, que constantemente los estamos utilizando, el nombre de la firma personal, etcétera, todas estas cosas pueden ser abreviadas a través del uso del programa.
También nos permite importar listas completas de entrada de vocabulario de una sola vez. Y adicionalmente va a haber una herramienta, permítanme que no lo agregué, hay una herramienta en el cual él examina no solamente los correos electrónicos, sino también los textos para hacer el reconocimiento a partir de ellos, del vocabulario personal, de todos aquellos términos frecuentes que se utilizan, él los va a reconocer. Bien, algunas recomendaciones para un buen reconocimiento de la voz. En primer lugar, la manera de optimizar la precisión del reconocimiento de voz es hablar normalmente, tener una diadema adecuada en el cual la distancia del micrófono no varíe, sino que siempre sea utilizado en la misma posición, de tal manera que lo más recomendable es hablar casi como tuviéramos una conversación con un amigo, pronunciar bien las palabras de manera normal, no hace falta hablar alto ni despacio, pronunciar frases largas y bien articuladas. Es preferible estas frases largas porque aportan más contexto y lo ayuda a Dragon Natural Speaking a reconocer palabras individuales. Si habla despacio y deliberadamente con frases cortas o palabras sueltas, es más probable cometer errores de reconocimiento. Basta con articular bien las palabras y vocalizar adecuadamente. Hay palabras o muchas palabras que normalmente no se van a reconocer porque son muy específicas, porque pertenecen a la jerga, o por ejemplo en el caso de investigaciones de orden forense o de tipo para algún proceso jurídico, etcétera, seguramente que va a necesitar un entrenamiento o una adición a los cuadros de comando. Simplemente con entrenar las palabras bastaría para que estas palabras ya queden incluidas. Dragon también analiza los mensajes, como les decía, y los textos escritos, esto con el fin de reconocer y aprender del estilo en el que ustedes regularmente redactan y el vocabulario que ustedes emplean habitualmente. Esto está ubicado en el centro de precisión. Más adelante lo vamos a ver rápidamente. Y por supuesto, cuando existan textos repetitivos o frecuentes, el uso de comandos para abreviar el dictado es una buena forma de evitarse la digitación. Casi como aquellos usuarios que hemos utilizado macros en programas como Word, sería muy similar el uso de estas macros, de estos programas, con el fin de agilizar nuestros procesos de dictado. Y para obtener, por supuesto, buenos o mejores resultados, desarrollar hábitos como por ejemplo el uso frecuente en el mismo lugar el micrófono, dictar los signos de puntuación, hablar con claridad y sin alterar la voz, incluso hacer breves pausas antes y después de dictar comandos de dictado para evitar que él los vaya a reconocer como parte del texto. Bueno, ¿cuáles son las funcionalidades de Dragon Natural Speaking? En primer lugar, él va a contar con una barra que se va a ubicar en la parte superior. Vamos a tener la posibilidad de prender o apagar el micrófono. Incluso existen los comandos de voz a trabajar, que sería darle comienzo a
al inicio del dictado o a dormir en caso de que queramos hacer pausas. Lo primero que vamos a tener que hacer cuando trabajamos con el programa es generar un perfil. Tenemos una barra donde contamos con un administrador de perfiles en el cual se van a almacenar los diferentes usuarios de la máquina. En este caso soy el único porque está reciente esta instalación. Podemos agregar uno nuevo y darle algunas especificaciones. No lo voy a hacer. Por ejemplo, vamos a poderle dar algunas características importantes. Se las voy a mostrar aquí, en el cual podemos hacer una ubicación determinada del perfil, en este caso Español Latinoamérica. También nos da la confirmación de unos rangos de edad, en el cual esto va seguramente a optimizar idiomas. Tenemos disponibles todos los idiomas, pero el Dragon Natural Speaking Professional tiene los dos, es bilingüe, cuenta con el inglés y con el español. Esto depende de las especificaciones con los cuales ustedes vayan a adquirir su software. Para personas que enseñan idiomas, es una herramienta ideal para entrenar su lenguaje, para poder dictarle adecuadamente. Para personas que traduzcan también textos de un idioma a otro, seguramente que será una ayuda excepcional. Bien, por otro lado, una vez que hemos creado nuestro perfil dándole las características de ubicación geográfica del idioma que se va según la región, y aparte de eso el grupo etario de la edad, entonces podemos iniciar un entrenamiento corto en el cual podemos fácilmente hacerlo en cualquier momento e irlo entrenando las veces que sea necesario. También vamos a contar con una herramienta de dictado propia que se llama el Dragon, el Dragon Pad, y era la ventanita que les había mostrado hace un momento. Nosotros podemos seleccionar los textos, mandarlos a las diferentes aplicaciones. Incluso podemos abrir estos archivos directamente en los procesadores de palabra. O sea, no hay ningún inconveniente en utilizar la herramienta que él trae. Tenemos una ventana de dictado que puede ser interesante. Nos permite transcribir grabaciones de nuestra propia voz cuando hemos entrenado adecuadamente el programa. Esto nos lo permite hacer de manera sencilla. También podemos añadir nuevos comandos. Creo que voy a hacerles un ejemplo en este momento, ya que paso por este menú. Dentro de las herramientas, importante, por ejemplo, el comando firma personal. Puedo decir que es mis nombres completos y mi entidad de trabajo, por decir algo. Aquí lo que voy a hacer es poder darle el texto completo. Podría dictárselo, no habría problema. Lo voy a escribir para no dejar de hablar. Agregarle la negrita, etcétera, de tal manera que podríamos contar con toda la información y de esta manera puedo agregar
toda la información correspondiente y que sea necesaria. Obviamente esto lo podría entrenar, ya verán. Ok. Y lo que sí debo entrenar, podría haberlo dictado, pero en este caso voy a cada vez que diga firma personal, seguramente que él me lo va a copiar. Entonces en este momento él lo voy a entrenar. Comenzamos. Firma personal. Guardamos. Y más adelante vemos cómo va a ser posible trabajarlo. Ok. Adicionalmente vamos a poder agregar, como les decía, nuevas palabras. Podemos añadir listas completas. Podemos importar y exportar listas de palabras o frases que sean habituales, de tal manera que esto va a contribuir a mejorar el reconocimiento de voz. Y existen 5 formas diferentes de trabajo: el modo normal, el modo de dictado, que implica el manejo de una ventanita donde nosotros podemos corregir los textos antes. La ventaja de la ventana de dictado es que es casi un previo para hacer correcciones, para revisar que los textos estén completamente bien reconocidos y luego agregarlos al procesador de palabras o al respectivo documento que estemos trabajando. Bien, dentro del modo de comandos, que era el que les mostraba, donde vamos a documentar o vamos a utilizar algunas de las abreviaturas. Sin embargo, en el modo normal, por lo general debe reconocer nuestra firma personal, por ejemplo, ¿sí? Está el modo numérico, que alternaría el modo normal, es decir, que cuando yo quiero números, es decir, por ejemplo, si mi trabajo es netamente en contabilidad dentro de hojas de cálculo, hay la posibilidad de alternar el modo numérico en una hoja de cálculo donde podemos perfectamente hacer esta labor. Y por último, el modo de deletreo, que sería una forma también de entrenamiento de las palabras, dándole cada una de las letras del abecedario para que él vaya aprendiendo. Por último, vamos a tener no solamente la posibilidad de dictarle, sino en un momento dado de poder hacer lectura de los textos. Si queremos, podríamos o señalarla o decirle con los comandos de voz, leer eso, sería el comando, y él... Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este evento sobre la agua. Estoy aquí en Bogotá para la oportunidad de para el centro de y transcribir sus textos. Entonces, tenemos también, digamos, no el desgaste de la lectura, sino también de escuchar en un momento dado los textos para continuar corrigiendo, o si tenemos la posibilidad de un texto original en papel donde estamos haciendo correcciones de edición, seguramente que va a ser de gran ayuda. Bien, existen otras herramientas avanzadas donde no me voy a detener. En este momento
Voy a hacer algunos ejemplos prácticos, ¿sí? De pronto les voy a pedir paciencia porque a veces tengo que hacerlo despacio porque la conferencia en un momento dado puede estar interfiriendo la velocidad del dictado. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir un aplicativo para dictarle un pequeño texto en el cual eh, podamos hacer un reconocimiento fácil de un texto corto. Voy a hacer un ejemplo de un párrafo en un texto de, de biología, en un texto de leyes. Y bueno, vamos a ver. Entonces lo primero que voy a pedirle es que nos abra el Microsoft Word, iniciar Microsoft WinWord, centrar texto, eso todas mayúsculas, linfocitos B y anticuerpos. Nuevo párrafo. Justificar texto. El reconocimiento inmunológico. Dos puntos. Nueva línea. El sistema inmune de los mamíferos evolucionó para reconocer y destruir la variedad de patógenos, abre paréntesis, y sus variaciones antigénicas. Corregir antihigiénicas. Borrar eso. Corregir antihigiénicas. Deletrear eso. A, N, E, I, G, E tildada, N, I, N, I,
F A F. Elegir uno. Cierra paréntesis. A los que el organismo debe enfrentar a lo largo de la vida. Punto. A dormir. Bueno, como ven, es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer. Obviamente podemos hacer las correspondientes correcciones. Podríamos, por ejemplo, marcar el título que nos quedó en minúscula y de esa manera corregir que todas van en mayúscula. Marcar linfocitos B y anticuerpos. Elegir 2. Marcar linfocitos B y anticuerpos. Hacer negrita. Negrita. Deshacer eso. Bueno, lamentablemente a veces debo decirle pausadamente los comandos. Ese es parte de la mecánica para que reconozca adecuadamente los comandos. A veces se dictan demasiado rápido los comandos y se unen a los textos que estamos dictando. Bueno, como ven, es una labor que requiere de paciencia y a su vez nos va a facilitar la vida. Vamos a poder aprovecharla en otras cosas. Punto. A dormir. Bueno, el comando que habíamos insertado puede ser utilizado en este momento. Vamos a utilizarlo. Nuevo párrafo. Firma personal. A dormir. Entonces, como ven, estos planteamientos de cosas repetidas se solucionan no solamente a través del dictado mismo, sino con el uso de algunas estrategias como los comandos personales en el cual podemos recuperar información. Guardar como, borrar eso. Guardar como,
No. Guardar. Texto. Ejemplo. Guardar. Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es cómo a partir de una grabación, esto lo hice a partir de otro dispositivo, es un texto corto, yo lo voy a reproducir para que vean que es un texto relativamente normal. Ok, perfecto, me dicen que no lo van a escuchar, pero allí está, es un pequeño texto muy corto de ejemplo. Les voy a mostrar en el audio. Entonces tenemos en herramientas vamos a tener las herramientas de transcribir grabación. Bueno, respecto a la grabación, incluso Dragon Natural Speaking tiene compatibilidad con algunas grabadoras que tienen el programa. Anuance también tiene una serie de dispositivos asociados como son la diadema de audio y la grabadora. Entonces, esto puede facilitarnos el trabajo. Vamos a hacer la transcripción en DragonPad. También podría elegir un programa diferente, pero les voy a mostrar muy rápidamente. Busco mi grabación, investigar y publicar, abrimos y hacemos la transcripción. Bueno, me perdonan que allí había un dictado previo. No estaba limpio la ventana, pero bueno, no hay problema. Ok, entonces vamos a observar, de pronto nos sobraría el texto anterior y sería esto. Prácticamente les puedo decir que el 100% del dictado fue reconocido. Si observan hay palabras como el cognoscitivas que fue reconocido textualmente, o sea, sin ninguna corrección, de tal manera que es bastante limpia el reconocimiento a partir de la grabación. Y con este pequeño ejemplo tengo que ya cerrar el tema del reconocimiento de la voz propia en una grabación. Eso sería lo indispensable. Muchas veces me preguntan si Dragon puede reconocer varias voces o, por ejemplo, en un grupo focal se pueden reconocer. Bueno, mi sugerencia es entrenarlo con un perfil, no el propio, sino con un perfil que tenga varias voces.
y de esta manera hacer la prueba. Lo pueden hacer este reconocimiento, sí pueden irlo entrenando de tal manera que él se vaya pues documentando a partir de numerosas voces y seguramente que podemos llegar a un resultado exitoso. Y por supuesto el reconocimiento mayor va a ser sobre el propietario del Dragon. Bueno, con esto creo que pasamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Si quieren hacer sus preguntas por vía chat, por favor, nos quedamos a la espera. Gracias, Beatriz. Sí, Henry, prácticamente el reconocimiento de voz, especialmente precedido por Advance, ha sido a lo largo de estos años quienes yo tuve personalmente la versión 2 de Dragon Natural Speaking, había que hacer un esfuerzo mayor para el entrenamiento, pero posteriormente fue mejorando y bueno, después de prácticamente ya. Bien, Henry, realmente habría que tener un buen micrófono. Hemos hecho algunas charlas en el que el micrófono nos toma la voz bastante bien dentro de algunas conferencias. Sin embargo, el uso de dispositivos como los iPhone son bastante interesantes, de tal manera que no necesitas hacer digamos, la transcripción directa con Dragon, sino que posteriormente lo puede hacer. Arturo nos escribe si en todos los idiomas, sí, hay versión, digamos que tienes que ser muy específico en la compra, porque por defecto Dragon Natural Speaking Professional viene definido solamente, es decir, viene con español, algunas variaciones del español y adicionalmente el inglés, pero se debe ser específico en la adquisición. Si se requiere un idioma adicional, seguramente que debes hacerlo. Faber, discúlpame. Sí, Arturo nos decía en el caso anterior, la pregunta de Arturo era si contamos con todos los idiomas dentro de Dragon. La respuesta es que debemos ser muy concretos en los idiomas que necesitamos. Perfecto. Ya, Henry. Bueno, no te sabría, pero investigo. Hay un Dragon especializado solamente en medicina que tiene compatibilidad con las diferentes, con los dispositivos que requieren, pero seguramente que te respondería más adelante, Henry. Si me envías por favor tu correo, yo tu pregunta la voy a documentar y más adelante tendría vía correo electrónico respuesta. Alberto Castrillo nos pregunta si permite ingresar vocabulario nuevo, con cuántas palabras cuenta, o el reconocimiento lo hace por sonido, es decir, escribe cualquier sonido, cualquier palabra. Alberto, seguramente si se trata
de, de palabras específicas, de modismos, puede ser entrenado. Lo hemos hecho. Pero también hay diccionarios especializados. Habría que consultar también si existe para el caso particular tuyo sobre alguna lengua indígena o algún trabajo muy específico, seguramente que puede hacerse algún tipo de entrenamiento. Y sobre todo lo que recomendaba, los comandos personales y las listas personalizadas serían una forma de hacerlo. Arturo Medina nos pregunta si tiene temas sobre salud sexual y reproductiva. Sí, lo que yo veía en las recomendaciones del Dragon sobre medicina es que se especializa en temas particulares. O sea, va a tener un vocabulario mucho más amplio sobre el uso de los términos en cada una de las especializaciones. Catherine Galeano nos pregunta si Dragon tiene alguna compatibilidad especial con otros programas de investigación como NVivo o Atlas. Catherine, qué buena pregunta. Nosotros hemos combinado Dragon con NVivo y con Atlas T sin ningún inconveniente. Esto facilita las transcripciones, una forma mixta de hacerlo, en el cual podemos, dentro de Atlas o de NVivo, a comenzar a escuchar las citas o las referencias del audio o el video, de tal manera que nos permite conectar el editor o un memo en el cual vayamos haciendo la transcripción con la voz, directamente sin ningún inconveniente. Y en general la mayoría de aplicaciones de Windows van a recibir los textos. También desde el Notepad podemos hacer copiar y pegar sin ningún problema. Beatriz, muchas gracias. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Alberto nos pregunta si lo que maneja la aplicación es un diccionario. Si es así, sería posible incluirse distintos diccionarios como para cambiar el idioma y así enriquecer el vocabulario. Bueno, en realidad ese diccionario va a estar ligado al sonido, o sea, a la voz que lo ha entrenado, de tal manera que, como les comentaba, lo hace a través de algoritmos complejos, a través de la voz y de sonido, de las frecuencias, y también a través de algoritmos estadísticos que van a predecir el tipo de palabras más cercanas. Me atrevería a decir que, Alberto, que habría que hacer un trabajo de prueba para entrenarlo, pero también a través de los comandos que veíamos. Yo he trabajado con algunos profesores de lingüística donde hemos tenido que hacer alguna serie de comandos o combinaciones para lenguas indígenas. Me parece que todo es posible y que seguramente va más adelante a dejarnos documentar. Henry nos pregunta si existe alguna aplicación para Android. Sí, yo creo que a futuro vamos a tener una versión para Android. Existe para Mac, pero me imagino que a futuro van a desarrollar alguna aplicación para Android. Diego, realmente depende más de la memoria del computador, del espacio de almacenamiento. Más o menos se calcula que el almacenamiento de cada comando es de 128 megas.
de tal manera que si tú tienes capacidad de un disco grande, y seguramente lo recomendable para Dragon es una memoria mayor de 4 gigas, preferiblemente mayor, y el espacio de almacenamiento en lo posible, si se tiene discos de mayores a 500 gigas o casi 1 tera, sería ideal para grandes almacenamientos de información, ya que todos los sistemas de audio generalmente ocupan un gran espacio. Ok, Diego. Bueno, eh, mm, ok, Henry, voy a enviarles ya te respondo la pregunta, voy a enviar mi correo electrónico para que si tienen alguna inquietud, pueda ser respondida más adelante vía correo electrónico. Henry nos pregunta si Dragon puede ser usado en red o aplicación cliente-servidor. Realmente me quedo corto, pero creo que no hay una versión. Tendría que averiguarte. O sea, pienso que es más prudente decirte que voy a investigar. Entonces tendría en cuenta tu pregunta para enviártela por correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Ok, gracias Henry, ya voy a enseguida a tomar nota de tu dirección. Arturo, sí. Arturo nos pregunta si existen licencias para las instituciones educativas. Sí, existen licencias que son agreement y que seguramente van a ser más fáciles compartir dentro de las instituciones educativas. Bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes. Muchas gracias, profesor Luis Carlos, por su presentación. Les recordamos a todos los asistentes que en caso de tener preguntas concretas nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. Bueno, ya el profesor nos compartía el correo electrónico personal para los temas de consultas acerca del tema de licenciamiento o preguntas que tengan que ver más con esta parte. Ustedes pueden escribir al correo ventas@software-shop.com que estamos compartiendo en este momento por el chat. Igualmente, cualquier consulta ya particular que ustedes tengan sobre la aplicación de este programa a sus procesos de investigación o a un escenario específico, con mucho gusto pueden consultar con nosotros en entrenamientos@software-shop para cualquier pregunta ya de tipo de uso de la herramienta. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad en nuestras presentaciones.